Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión desde la academia que induzca a acciones de bien público en la colectividad y en la comunidad. Un espacio a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. Después de un buen tiempito, tengo el grato honor de contar con la participación nuevamente del magíster Lorgio Orellana Ayllón. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Estimado Lorgio, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. Bienvenido. Gracias, Silvano. Como siempre, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Y bueno, dispuesto a compartir contigo, con la teleaudiencia, sobre algunos hallazgos de investigación. Así es. Entonces, el magíster Orellana ha escrito un artículo que está siendo editado por la Fundación Rosa Luxemburgo y que pronto, en un par de semanas, será publicado por la editorial Plural junto a artículos de otros autores. El artículo lleva como título El ultraje a la cara, génesis de la reacción de la pequeña burguesía mestiza en Cochabamba en el periodo de octubre-noviembre del año 2019. Y justamente el análisis de la reacción de la pequeña burguesía en Cochabamba nos va a ocupar en este programa. Así que para empezar el programa, Lorgio, en el año 2020 salió tu ensayo que llevaba como título La caída de Evo Morales, la reacción mestiza y el ascenso de la gente bien. Propusiste la hipótesis de que el de octubre de 2019 fue un movimiento de la pequeña burguesía mestiza contra el Estado plurinacional. Pasado un par de años, esta hipótesis está siendo confirmada por los hallazgos de tus actuales investigaciones. Sí, efectivamente. Y bueno, para ir, digamos, presentando algunos de estos hallazgos, voy a introducir inicialmente algunos elementos del enfoque, sobre todo, digamos, del artículo que está por salir en este libro, para que la teleaudiencia y tú, en este caso, digamos, tengan una visión cabal de hacia dónde se orientan precisamente estos hallazgos. Bueno, en principio es importante indicar que el objetivo del artículo que está por ser publicado es explorar en ciertas experiencias vividas en el seno de contradicciones socioculturales de clase etnia, los orígenes de las movilizaciones de la pequeña burguesía mestiza en octubre-noviembre de 2019. Y aquí yo le añadiría, además de las movilizaciones de la llamada gente bien. Tú recordarás que el ensayo es la reacción mestiza y el ascenso de la gente bien, es el nombre del ensayo que había sacado en 2019. Y bueno, voy a introducir también a este otro actor en este análisis. Bueno, aquí nos enfocamos en su articulación fundamentalmente como movimiento social, a partir del análisis de ciertas situaciones de interacción. Nosotros planteamos la hipótesis de que las experiencias de los ultrajes a las caras, vamos a aclarar en qué consiste esto, de las caras de los mestizos de clase media y de la gente bien, propiciadas por el gobierno del movimiento al socialismo, fueron el caldo de cultivo donde se configuró su conciencia de clase y su etnicidad en oposición a dicha administración, ¿no? Un proceso de unificación simbólica que en buena medida se va a lograr articular después a través de las redes sociales. Bueno, algunos elementos de mi enfoque. Uno de ellos es parte de Richard Hogarth, para quien, como tal vez algunos académicos entienden, las variables culturales del comportamiento de las clases son de tipo expresivo, ¿no? En este artículo nos vamos a centrar sobre todo en el contenido de clase, de los valores que se expresan a través de representaciones en la vida cotidiana, ¿no? De modo similar, vamos a analizar las fronteras étnicas de los autodefinidos mestizos frente a lo que ellos definen cholos e indígenas en situaciones de interacción. Desde esta perspectiva sostenemos que las formaciones de clase y las configuraciones étnicas toman forma a través de interacciones en la vida cotidiana, ¿no?
Es importante aclarar que nuestro enfoque es micro, o sea, es decir, estamos partiendo sobre todo de entrevistas a través de las cuales buscamos reconstruir las trayectorias sociales y a través de los testimonios de nuestros entrevistados tratamos de identificar aquellas interacciones que en la vida cotidiana han agraviado esto que Goffman llama la cara del actor, ¿no? Es decir, nosotros hacemos un intento, digamos, de hacer como una aproximación así, como cuando la cámara busca, digamos, acercarse y ver con detalle ciertos procesos micros y tratar de ver cómo en esas interacciones eso ha podido afectar su propia definición de la situación, su propia definición de sí mismos, su manera en la cual se representan en el mundo, ¿no? Los primeros entrevistados fueron escogidos dentro de nuestro propio entorno social, laboral, en este caso la universidad, donde conocíamos a algunas personas que participaron de estas movilizaciones. Ellas nos han conectado a otras que ellas consideraban relevantes, siguiendo un poco esta digamos, técnica de la bola de nieve, ¿no? Es decir, a partir de ello nosotros un poco tratamos de reconstruir su propio entorno social y su propia unidad simbólica, donde adquieren sentido sus propias tomas de posición y sus propias acciones, ¿no? Hemos vinculado esta información procedente de las entrevistas con otra procedente de las redes sociales, de Facebook en particular, donde experiencias de clase y criterios étnicos de clasificación fueron puestos en común en este caso, entretejiéndose simbólicamente y expresándose en una conciencia de clase y una telaraña de sentido étnico, lo que nosotros llamamos una urdimbre simbólica de clase etnia, ¿no? La clase media mestiza sería una de estas urdimbres simbólicas y la otra la de la gente bien, ¿no? Bueno, a ver, para entender qué es lo que entendemos por esto de clase. La cara del actor, te dice Goffman, puede definirse, digamos, como el valor social positivo que una persona reclama efectivamente para sí, por medio de la línea que los otros presuponen que ha seguido durante determinado contacto. O sea, la cara es la imagen de la persona delineada en términos de atributos sociales aprobados, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando una persona te dice soy profesional, ¿no? O te expresa y te dice esta es mi propiedad, o tengo ingresos medios, o soy mestizo, en su propia presentación, esa afirmación, que es a la que Goffman llamaría la cara del actor, expresa la valoración que la persona hace sobre sí misma como sobre quienes participan de la interacción, ¿no? Son aprobados porque obtienen el reconocimiento social de quienes participan de la interacción. Como vamos a ver a través de nuestros resultados, las políticas y expresiones de las autoridades del gobierno del MAS y PSP no solamente van a ultrajar, digamos, las caras de los actores, sino que van a poner en cuestión la propia posición en el mundo de estos sujetos, su posición de clase, sus intereses sociales y su identidad étnica, ¿no? A ver, va a ver cómo discurre este proceso. Todos los nombres que aquí aparecen son ficticios, los entrevistados han decidido mantenerlo han decidido mantenerlo en reserva, ¿no? Y bueno, voy a empezar con el primer testimonio, a quien he llamado Roberto González, quien al terminar un año, el primer año al terminar, digamos, la carrera de economía, un año de graduarse, va a verse en la necesidad de trabajar, contraer matrimonio, debido a que sus hijos van a venir muy pronto, va a empezar a trabajar como cerrajero, ¿no? El año 2000 él va a decidir irse al extranjero en busca de trabajo, involucrándose en los oficios más diversos junto a sus hijos y su esposa. Pese a que él y su familia lograron estabilizarse laboralmente en Inglaterra, a la vez de inscribir a sus hijos en la escuela, el año 2006 va a decidir volver a Bolivia. Él cifraba la esperanza de que el nuevo gobierno de Evo Morales le permitiría continuar sus vidas, la de él y los suyos, en Bolivia. Sin embargo, tras volver, Roberto no pudo conseguir trabajo estable. Él y su familia vivían de sus ahorros obtenidos en el extranjero. Nuestro entrevistado señala que en las convocatorias públicas que se desarrollaban a través del SICOES, cito textualmente, todo estaba repartido, me he presentado mucho en el SICOES, me he presentado a muchos proyectos queriendo adjudicarme en varias cosas, debido a las experiencias laborales que tenía yo, pero el dichoso diezmo que nunca es diezmo, es el 20% que se tiene que pagar ya, entonces nunca he podido adjudicarme nada de eso, he buscado trabajo
quería regresar a terminar mi carrera de economía. Pucha, era estar detrás de un señor que ni siquiera había terminado primaria. Era tu jefe, hermano, ese que no había terminado primaria. No, pues yo no me voy a hacer operar mi vesícula con un zapatero, ¿no ve? Y eso no es discriminación, nada, simplemente lógica. Me he cansado de estar buscando trabajo. Termina la cita. Intentó terminar sus estudios de economía, pero decidió que su título de economista no le serviría de nada al momento de postular por un puesto de trabajo en la administración pública, ya que, cito, en este gobierno la meritocracia no existe. Mientras más ignorante, más estúpido, idiota seas, más arriba llegas. Eso lo define él. Termino la cita. Si bien la experiencia de Roberto en concluir sus estudios universitarios era importante, al final decidió buscar vías alternativas de trabajo para sostener a su familia y al no encontrarlas, terminó yéndose nuevamente a Inglaterra. O sea, pese a los constantes obstáculos encontrados por Roberto en el intento de alcanzar el ambicionado puesto de profesional, es importante notarse que sus denuncias contra el gobierno del MAS y PSP y los insultos contra sus autoridades adquieren sentido en el contexto etnizante y enclasante de la cultura letrada. O sea, él categoriza como ignorantes, como estúpidos, como brutos, ¿no? A las autoridades del gobierno del MAS por carecer, desde su punto de vista, de estudios y de una profesión. Es decir, esa manera de ver es para él legítima. Voy a referirme a otro caso. Ahora me voy a referir al abogado Cantuta Bustos, también un hombre ficticio, quien describe que después de las reformas judiciales propiciadas por el MAS y PSP, sus alumnos pasaron a ocupar posiciones jerárquicas más elevadas que la suya. La cito, dice así: nos han tratado re mal a los profesionales, porque cualquier persona profesional ha sido desclasificada, incluso descategorizada, sobre pretexto de la discriminación. Porque si tú te presentas a un concurso de méritos para ser un juez, por ejemplo, la ley del órgano judicial que ha sido modificada por el gobierno del MAS ha modificado su contenido al respecto, porque para ser juez instructor antes necesitaba 5 años de ejercicio profesional, de experiencia profesional, no solamente la idoneidad y la falta de una sentencia condenatoria en tu contra, sino necesitabas además 5 años, además de cursos de especializaciones para jueces. Para ser un juez de partido que era un mayor rango, necesitabas 8 años de experiencia, pero la ley del órgano judicial ha sido modificada y ahora necesita solo 2 años. Entonces, ella va a ver que muchos de sus antiguos alumnos terminaban en una posición más elevada que la suya, ¿no? La promoción de líderes sindicales o de profesionales jóvenes sin experiencia llegados al gobierno fue vivido por esta persona como una humillación a su cara profesional, de una persona que se arrogaba tener varios años de antigüedad y haber tenido mucha experiencia, ¿no? A través de definiciones como la de, entre comillas, maltratados, desclasificados, descalificados, descategorizados, Cantuta visibiliza los modos en que las políticas de la llamada discriminación positiva supusieron la pérdida del estatus profesional dentro de las categorías jerárquicas de la administración pública, la desconfiguración de las categorías de clasificación del mundo social en la que aquellas personas se veían reconocidas, la promoción de dirigentes sindicales, muchos de ellos sin preparación escolar ni universitaria, cargos visibles de los ministerios, viceministerios, diputaciones y senaturías durante los gobiernos de Evo Morales, va a subvertir el orden simbólico que establecía que la profesión delimitaba el rol de mando y dirección, en una sociedad donde la categoría profesional era imaginada en la cúspide de la jerarquía social y cultural. Esto es confirmado por un grupo focal que también realizó el PNUD, y cito aquí a uno de sus participantes, que dice así, que es también un profesional. Él hace una clasificación de qué es lo que él define como clase alta y clase baja. Cito, por ejemplo, en cuanto a clase económica, una persona puede ser clase baja, media, y en cuanto a lo social también puede ser baja, media, alta. Mucha gente puede ser un diputado que está en la clase alta, que gana muy bien, pero él puede ser una clase social baja en cuanto a estudio, ni siquiera haber acabado el colegio. Entonces, puedes estar en lo más alto en cuanto al tema económico, pero no has estudiado nada.
Así como puede ser un máster en alguna carrera y no estar en el nivel más alto, sino estar en el nivel más bajo, porque no tienes un buen trabajo o vives todavía con tus papás. No tienes un trabajo fijo, no tienes ingreso, estás en busca de trabajo. Pero aún así eres una persona de una clase social más alta por tus conocimientos. Es decir, a ver, analicemos lo que está diciendo este entrevistado del PNUD. Aquellos que por sus conocimientos, como clase alta por sus conocimientos, deberían estar arriba, estaban abajo, ¿no? Mientras que aquellos que sin haber estudiado o ni siquiera haber acabado el colegio, es decir, que desde estos criterios eran clase B alta y deberían estar abajo, estaban arriba, ¿sí? Es decir, es importante tomar en cuenta esto porque nos está mostrando que las políticas de discriminación positiva van a provocar un trastocamiento de las fronteras sociales y simbólicas que delimitaban todo lo que para que a estas personas les resultaba antes familiar o lo normal. Es decir, estamos hablando de un trastorno del orden simbólico. Este concepto lo he elaborado a partir de una idea que Foucault te plantea en su texto Las palabras y las cosas, lo cito a Foucault. Foucault te dice así: hay un desorden peor que el de lo incongruente y del acercamiento de lo que no se conviene. Sería el desorden que hace centellar los fragmentos de un gran número de posibles órdenes en la dimensión, sin ley ni geometría, de lo heteróclito, y es necesario entender este término lo más cerca de su etimología. Las cosas están ahí, puestas, acostadas, dispuestas en sitios a tal punto diferentes que es imposible encontrarles un lugar de acogimiento, ¿no? Esta idea es bien importante porque lo que nos está mostrando en realidad las entrevistas es que los habituales criterios de clasificación que se utilizaban para definir a las personas y a las cosas habían perdido sentido. Ello implicó que en varios escenarios del espacio público, los integrantes de esta pequeña burguesía mestiza van a dejar de ser reconocidos según la dignidad que ellos mismos se atribuían a sí mismos. Es decir, van a dejar de estar en cara según la definición de Goffman, ¿no? Los habituales criterios de clasificación que se utilizan para definir a las personas y a las cosas van a perder sentido, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, en cierto modo, y esta es una hipótesis fuerte del trabajo, se puede comprenderse la articulación de una nueva dinámica de movilización social en el seno de las pequeñas burguesías mestizas urbanas entre octubre y noviembre de 2019, como el resultado de múltiples tentativas de sus integrantes por reencontrar el sentido perdido, por restaurar el orden y su lugar en él. Múltiples actores singulares van a vivir esta experiencia de incertidumbre ontológica, es decir, de inseguridad sobre lo que uno es y sobre cuál es su lugar en el mundo en situaciones específicas y particulares. O sea, es decir, bueno, yo un poco trato de ir desde esta perspectiva micro y ver cómo después en el artículo se hace eso. Por cuestiones de tiempo no me voy a quedar mucho aquí, o sea, ver cómo esto a través de las redes sociales se articuló, se expresó, sacaron a flote esas experiencias y lograron articular un movimiento unificándolo simbólicamente a través de redes sociales como el Facebook, el WhatsApp, ¿no? Bueno, lo que queda del programa, recordar que también habías planteado que en 2019 comenzó un proceso de restauración oligárquica. ¿Qué nuevos hallazgos has hecho al respecto y en qué se diferencia dicha hipótesis de la que propuso el doctor Fernando Mayorga cuando nos decía que existía un proyecto de restauración oligárquica señorial? Bueno, a ver, en principio, para hablar de que hay un proceso, digamos, de restauración, es importante haber demostrado previamente de que el régimen anterior era oligárquico. Y precisamente ese esfuerzo lo hemos hecho en un libro que salió hace algunos años que se llama Resurgimiento y Caída de la Gente Decente, donde mostramos de que el régimen político que existió entre el 85 y el 2003 era un régimen oligárquico, ¿sí? El problema de una cierta tradición de ensayismo que sí existe en las ciencias sociales en nuestro medio es el de hacer ensayos que se basan en ensayos y es así un eterno retorno que nunca se confirma. Y lo de Zabaleta Mercado eran unas hipótesis. Digamos que un asidero firme de mi hipótesis, de mi investigación, es que efectivamente he comprobado a través del trabajo de campo que el periodo de 85-2003 fue un periodo de restauración oligárquico. Es sobre esos cimientos o sobre esas bases que planteo, digamos, nuevas hipótesis, ¿no? Y es un proceso
que uno lo puede visibilizar cuando uno se adentra a través de un análisis micro en este caso. Claro, si lo ves desde fuera y partes la tesis de proyecto, como te plantea Mayorga y ex post, cuando vemos que después fracasa, dice que fue un proyecto que no logró concretarse. Desde una visión panorámica y desde fuera, o sea, desde esas miradas, digamos, tipo helicóptero, como cuando tú te subes y desde el helicóptero, bueno, dices, todo aquí es verde, pero no te has sumergido al bosque, no has visto desde dentro cómo está. Entonces, pierdes de vista, digamos, la riqueza y lo contradictorio de estos procesos. Y bueno, lo voy a expresar a través de algunos hallazgos, nuevamente desde esta mirada micro. Voy a referirme al caso ahora de Ronald Volcker, estudiante de la UPB, descendiente de una familia de ganaderos del Beni, ¿no? Que, bueno, desde niño, en su entorno familiar, desde muy chico, se posicionó ya frente al MAS porque su familia se posicionó frente al MAS. Recuerda muy bien, por ejemplo, un evento en 2005, cuando Evo Morales llegó al municipio de Guayaramerín, justamente estaba haciendo campaña electoral, y bueno, él escuchaba de que había la música, ¿no? Evo, presidente de Bolivia, o sea, había un gran movimiento y él se le pegó la canción, ¿no? Y él cantó así de modo muy franco, Evo, así se le y ese rato fue amonestado por su tío que se le acercó y que tú sos un colla, sos indio para estar cantando eso. Entonces él se sintió amonestado, se calló y directamente desde entonces ya no volvió a cantar, ¿no? Y bueno, él te comenta otros episodios de este tipo, por ejemplo, en una ocasión cuando visitó con sus familiares a Cochabamba, porque su madre se casó con un piloto cochabambino, ¿no? Cuenta una anécdota que estaban en una iglesia, aquí en la iglesia de la zona de la Recoleta, y era un domingo, y él cuenta que una señora indígena se acercó a la iglesia, y justamente se sentó en la fila donde estaban y su abuela estaba a un costado y se sentó cerca de su abuela. Y él describe así. La miró con desprecio, así como diciendo, o sea, su expresión mostraba una sensación de asco, de desagrado. Y ella automáticamente se volcó hacia nosotros y nos dijo, vámonos más hacia un lado, no nos juntaremos con esta persona que capaz ahorita nos roba o quiere hacer algo. Hay que estar al margen de gente que no es de nuestro nivel económico. Se alejaron, toda la fila se alejó y la dejó a la señora, digamos, de pollera indígena descalza que estaba sentada ahí, ¿no? Bueno, te cuenta varias experiencias de ese tipo, de cómo, digamos, va sucediendo la lucha de clases a un nivel micro y a un nivel pequeño, ¿no? Hay otra anécdota ya más reciente, cuando él ya estudiaba aquí en la UPB, ¿no? Y te comenta de la experiencia de una chica que había ido a pasar clases o sea, que estaba en la UPB, y que por la situación de que él no había estudiado bien una materia se puso a ayudarlo, ¿no? Y describe lo siguiente, voy a leer, ¿no? Tú decías, esta muchacha, lo más probable que ha venido era de un colegio fiscal, ¿no? Quizá, o sea, porque se vestía de forma muy diferente a como los demás se vestían. Pero ella era realmente muy aplicada y en su primer parcial sacó 100. Yo acudí a ella para pedirle ayuda para que me ayude, porque no quería perder el preuniversitario. Me ayudó y eso implicó que en varias ocasiones ella vaya a mi casa a ayudarme con las prácticas y a despejarme dudas. Y en una de esas ocasiones justo mi padrastro llegó, cuando ella estaba por irse. Mi padrastro entró, la saludó a ella, pero me di cuenta que su cara cambió cuando la vio a ella. Después de que ella se marchó, mi padrastro me llamó a la cocina y me dijo, quiero hablar contigo, me dijo. Y yo, claro, dime qué pasa. Y ahí es donde él agarra y me dice, quiero preguntarte, ¿por qué andas juntándote con gente de esa clase? Nosotros somos gente decente y tú deberías estar con gente de tu mismo entorno social y no con personas que son diferentes a ti. Tú no sabes de dónde viene esa mujer, no sabes quiénes son sus familiares, por ahí terminan siendo masistas o por ahí terminan siendo personas realmente inescrupulosas y el día de mañana te pueden hacer algo o me pueden hacer algo a mí y a toda tu familia. Termina la cita de su padrastro, ¿no? Entonces ahí el entrevistado dice, entonces, como que lo manejó de ese modo, como tratando de agarrar y meterme miedo o de confundirme, pero era obvio que evidentemente todo giraba en torno a lo que dijo inicialmente. Cita otra vez, no puedes juntarte con gente que no sea decente, gente de bien como nosotros, ¿no? Es importante recabar, digamos, las impresiones de Ronald y de su padrastro sobre esta joven, ¿no? Que se refieren a estos aspectos expresivos de la clase social, la forma en la cual te vistes, que son, digamos, la parte externa de la condición de la clase, ¿no ve?
Y claro, o sea, es decir, que inmediatamente la clasificaban como alguien que no era digna de confianza ni formaba parte de su círculo social, a lo que era definido como de la gente decente, ¿no? O sea, desde esta perspectiva, el porte, la vestimenta, las maneras representaban no únicamente la baja condición social de esta persona, sino dudas inclusive sobre su propia condición moral. De ahí lo de ser gente decente, ¿no? O sea, es decir, hay un atributo moral asociado con lo que tus características y tus expresiones expresan, ¿no? Tus expresiones en realidad se manifiestan a través del cuerpo, perdón. Y aquí hay el índice, dice algo bien importante, ¿no? Ya refiriéndose a la categoría masista con particularidad, dice lo siguiente, cito: te puedo decir quizá con seguridad que si bien en la actualidad ya no se escucha tanto decir vulgarmente indio de mierda, creo que ese insulto de indio por tal por cual ha derivado en masista de mierda. O sea, es como que la gente se ha dado una forma de ya no tener que decir esto ya, el insulto en sí de agarrar y decir indio de tal por cual a cierta persona, sino que han sabido mutarlo en lo que sería evidentemente utilizar la palabra masista como despectivos. Es decir, la palabra masista tiene una connotación en el círculo de esta persona de clase y una connotación étnica, ¿no? Y esto aparece en otras entrevistas de jóvenes también, en este caso de universitarios de la UPB y de otras universidades privadas. Hay otro, por ejemplo, que señala claramente de que si una persona en su círculo en el cual él se movía y señala referencialmente en su imaginario de la América para arriba, dice, si era identificado como masista, eso era definido como lo pone así en sus términos, una traición de clase, ¿sí? Dicha definición también aparece en las expresiones de otra joven activista de la Católica, que indica que en su círculo social ella es definida como gente de bien, ¿no? Y que en contrapartida, ella define, los masistas son definidos como los cholos, la gente ignorante, la gente que no ha tenido buena educación, la gente floja, la gente que quiere vivir del Estado, la gente que no quiere trabajar. Ese tipo de gente. Sí, en las entrevistas aparece mucho desde su punto de vista, digamos, la confrontación cholos e indios en el imaginario sería uno de los clivajes fundamentales, digamos, del conflicto de octubre-noviembre de 2019. Y termino con una anécdota, ¿no? Hay un relato que comenta justamente una de nuestras entrevistadas, que justamente vive por acá, por la Plaza Tarija. Ahí tiene una casa y ella comenta que ahí se organizó una movilización social y resulta que entre los presentes había un señor que tenía la ropa raída, andaba con abarcas y lo sujetaron y lo empezaron a agarrar a golpes justamente durante los primeros días de noviembre, ¿no? Y le dijeron que era masista, que era un masista que había sido enviado como espía. Y resulta justamente que después de averiguar bien había sido un jardinero de un gran propietario constructor que tenía su casa por la zona y lo habían agarrado a golpes a partir de los rasgos expresivos de la clase. Entonces es como, digamos, los rasgos expresivos de la clase que se expresan a través de los modales, la forma de vestir, adquieren una connotación política en el conflicto. Y bueno, habían personas que si tenían ese exis corporal podían ser maltratados, ultrajados, si se ubicaban en el lugar equivocado en aquel momento. Muchísimas gracias, Lorgio. Bueno, estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el magíster Lorgio Orellana Illón. Con él tratamos temas relacionados con la reacción de la pequeña burguesía en Cochabamba, particularmente en el periodo de octubre-noviembre del año 2019. Esperamos que el programa haya sido de su agrado, hay mucho por complementar, pero hemos sembrado ideas para seguir reflexionándolas y sacar conclusiones. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.